Así que su hijo está teniendo ciertas dificultades en la escuela y usted se está preguntando si necesita una IEP. ¿Pero qué significa esto? En este episodio de Understood Explica, brindaremos información básica sobre la IEP y cómo saber si su hijo necesita este tipo de apoyo. Desde la red de podcasts de Understood, esto es Understood Explica, el IEP. Hoy vamos a responder la primera pregunta relacionada con el proceso de la IEP. ¿Mi hijo necesita una IEP? Mi nombre es Juliana Urtubey y soy maestra certificada a nivel nacional y experta en educación especial para estudiantes multilingües. En 2021 fui seleccionada Maestra Nacional del Año y estoy muy emocionada de ser la presentadora de la tercera temporada de Understood Explica. Les cuento brevemente cómo estamos estructurando esta temporada. La mayoría de los episodios se centran en información sobre la IEP que es importante que conozcan todos los padres y cuidadores. Pero también algunos episodios están dirigidos a diferentes grupos de familias. Familias con niños pequeños, con niños mayores y con estudiantes multilingües. Y todos los episodios están disponibles en inglés y en español. Bueno, comencemos. ¿Cuál es el propósito de una IEP? Antes de responder esta pregunta, me gustaría explicar rápidamente qué es una IEP. IEP es la sigla en inglés de Programa de Educación Individualizado. Se trata de un plan formal que describe los apoyos y los servicios que necesita un estudiante con una discapacidad para progresar en la escuela. Una de las partes más importantes de una IEP es la instrucción especializada. El IEP está cubierto por una ley federal llamada Ley de Educación para Individuos con Discapacidades o IDEA, por sus siglas en inglés. Esta ley aplica a todas las escuelas públicas de los Estados Unidos, incluyendo a las escuelas charter. Si su hijo califica para una IEP, usted colaborará con la escuela para desarrollar metas anuales y dar seguimiento al progreso de su hijo a lo largo del año. Por lo tanto, el propósito de una IEP es ser básicamente un mapa que muestra cómo la escuela ayudará a su hijo a ponerse al día con sus compañeros. Y tal vez les sorprende saber que tener una IEP es muy común. Casi 1 de cada 6 estudiantes de las escuelas públicas tienen una IEP. Es decir, que millones y millones de niños tienen programas de educación individualizados. Cada uno de esos IEP está hecho a la medida de las necesidades individuales de cada estudiante. Así que si su hijo tiene dislexia, el IEP podría incluir una hora de enseñanza especial de lectura varias veces por semana. O supongamos que su hijo tiene TDAH y autismo. Usted y la escuela podrían decidir que su hijo esté en un salón con menos alumnos para recibir enseñanza más individualizada. Estos son los tipos de detalles que se incluyen en una IEP. También es importante saber que la mayoría de los niños que tienen una IEP pasan la mayor parte de su día en aulas de educación general. Por ley, los niños con IEP deben estar en la misma aula que el resto de sus compañeros, tanto como sea posible. Hay otra cosa muy importante que todos los padres deberían saber. Tener una IEP no es señal de falta de inteligencia. He enseñado a muchos niños y todos mis estudiantes tenían fortalezas y necesidades únicas. Pero a veces las fortalezas de las personas pueden estar ocultas si tienen una diferencia de aprendizaje. Por ejemplo, durante mi primer año como maestra, tuve un estudiante que se llamaba Abelardo, a quien realmente le costaba leer y escribir. Lo más que yo le había visto escribir era sí, no y su nombre. Pero un día descubrimos que Abelardo vendía dulces y útiles escolares que traía en su mochila y le iba muy bien en sus ventas. Hacía unas tablas para llevar un registro de su inventario y veía lo que era más popular. Incluso lo tenía codificado por color. Y eso me hizo ver que Abelardo tenía habilidades increíbles de razonamiento matemático y para los negocios. Pero necesitaba apoyos formales que le ayudaran con la lectura y la escritura. Así que recuerde, a los niños les puede ir muy bien en ciertas áreas e incluso así necesitar una IEP que los ayude a progresar en la escuela. ¿Qué es una IEP? Veamos un poco más los detalles y hablemos de lo que incluye una IEP. Hay muchas partes importantes, pero quiero ofrecerles una descripción general de 4 cosas fundamentales de una IEP. Lo primero que van a encontrar es una sección que describe el nivel actual de desempeño académico de su hijo.
Esto es el término técnico para describir cómo es el desempeño o el funcionamiento de su hijo en la escuela. Es posible que la escuela utilice las siglas PLAP o PLP o PLAF para referirse al nivel actual de logros académicos y desempeño funcional. Esta parte del IEP destaca las fortalezas y los desafíos del estudiante y cómo se comparan sus calificaciones con las de sus compañeros. También en esta sección puede que se mencionen algunos comportamientos o intereses de su hijo. Por ejemplo, qué materias le gustan y cómo se lleva con otros niños. Después sigue la sección de las metas anuales. Aquí se describe el progreso que el equipo del IEP espera del estudiante. Se enumera cada meta y cada una se divide en metas a corto plazo que se deben ir cumpliendo a lo largo del proceso. El equipo del IEP trabajará con su hijo para lograr estas metas. Más adelante en esta temporada tendremos un episodio completo para ayudarles a colaborar con la escuela en la creación de estas metas. La tercera parte importante de un IEP es la sección de servicios. En esta parte se detalla cómo la IEP ayudará a su hijo a alcanzar las metas anuales. Esta sección enumera los servicios que recibirá su hijo y por cuánto tiempo, como por ejemplo, 30 minutos de terapia del aula 2 veces por semana. Hay muchos servicios diferentes que se pueden incluir en una IEP, desde servicios de apoyo emocional y terapia física, hasta capacitación en habilidades sociales o manejo del tiempo. Recuerde que la primera letra en IEP significa individualizado, así que el IEP puede incluir cualquier servicio especial que su hijo necesite para progresar en la escuela. Y por último, pero no menos importante, está la sección que describe las adaptaciones o cambios en la forma en que su hijo hace las cosas en la escuela. Esta sección del IEP se conoce muchas veces como apoyos y servicios complementarios. Puede incluir cosas como más tiempo para realizar los exámenes y sentarse al frente del aula para facilitar que su hijo preste atención. También podría incluir tecnología de asistencia como software de texto a voz o audiolibros. Otra cosa importante que deben saber es que un IEP es un documento legal. En un próximo episodio de esta temporada hablaremos de sus derechos durante el proceso de educación especial. ¿Necesita mi hijo un IEP? Muy bien, aquí vamos. Esta es una de las preguntas principales. ¿Necesita mi hijo un IEP? A veces la respuesta a esta pregunta es muy clara. Mi hijo es ciego y necesita que le enseñen a leer braille. Pero a veces la pregunta es más difícil de responder. Mi hijo tiene TDAH y necesita mucho apoyo para organizarse y seguir instrucciones. ¿Serán suficientes las adaptaciones en el aula para ayudar a mi hijo a progresar en la escuela? ¿O será que mi hijo necesita educación especializada? Las escuelas analizan muchos tipos de datos diferentes para determinar qué niños califican para una IEP. En otro episodio de esta temporada explicaremos el proceso que las escuelas emplean para decidir si un niño necesita educación especial. Pero por ahora voy a compartir un enlace en las notas del programa a un artículo muy útil en Understood que puede ayudarlo a aprender todo sobre las evaluaciones para educación especial. Pero las escuelas no pueden evaluar a su hijo para educación especial a menos que usted lo autorice primero. Así que usted tiene un papel muy importante aquí. Si su hijo está teniendo dificultades en la escuela, puede que se pregunte si son lo suficientemente serias como para necesitar una IEP. Para ayudarlo a decidir, quisiera que se haga unas preguntas. ¿Por qué una IEP ahora? ¿Qué lo hizo pensar en esto? ¿Fue algo que dijo un maestro o que su hijo mencionó? ¿Sus preocupaciones son recientes o las ha tenido durante un tiempo? Pensar en lo que generó sus inquietudes puede ayudarlo a hablar de ellas con la escuela o con el proveedor de atención médica de su hijo. ¿Cómo las dificultades de su hijo afectan su desempeño en la escuela? ¿Su hijo está teniendo problemas con una asignatura en particular, como lectura o matemáticas? ¿Tiene dificultad para socializar o concentrarse en la clase? Intente escribir algunos ejemplos, aunque no sepa cuál es la causa. ¿Qué está observando en la casa? ¿Se tarda horas en hacer la tarea y casi siempre termina llorando? ¿Cuán frecuentemente se preocupa su hijo por la escuela? ¿Qué tan intensas son sus preocupaciones? ¿Su hijo se quiere quedar en la casa porque la escuela le resulta muy difícil?
Este es el tipo de preguntas que lo pueden ayudar a pensar en qué tantas dificultades está teniendo su hijo y si usted está listo para hablar con la escuela sobre cómo brindarle más apoyo. ¿Debería esperar para obtener una IEP para mi hijo? Bien, entonces usted ha notado que su hijo está teniendo dificultades y piensa que tal vez necesita más apoyo en la escuela. Hay una pregunta muy común que los padres se hacen al llegar a este punto. ¿Es ahora el momento adecuado? ¿O mejor debería esperar para que mi hijo obtenga una IEP? He trabajado con muchos padres que querían esperar porque tenían la esperanza de que su hijo superaría sus desafíos. Pero he descubierto que es mejor atender cuanto antes las necesidades de los niños. Ser proactivo puede tener un impacto positivo en los niños de muchas formas diferentes, académica, social y emocionalmente. Así que, si usted tiene dudas sobre si su hijo necesita una IEP ahora o si podría esperar, quiero que haga 3 cosas importantes. Primero, pregunte en la escuela qué tipo de intervenciones han probado con su hijo y por cuánto tiempo. Generalmente se llevan a cabo durante varias semanas y durante ese tiempo la escuela realiza un seguimiento de progreso que está teniendo su hijo. Si usted considera que las habilidades de su hijo están mejorando con la intervención, usted podría decidir que es mejor esperar para solicitar una evaluación de educación especial. Pero usted no tiene que esperar, puede solicitar una evaluación en cualquier momento. Lo segundo que quiero que haga es encontrar un aliado en la escuela, ya sea un maestro, un asistente u otro miembro del personal. A veces las escuelas cuentan con personas que orientan y ayudan a las familias. Usted puede pedir en la oficina que lo pongan en contacto con uno. Tener una relación con alguien en la escuela en quien usted confíe es importante. Lo ayudará a entender mejor el proceso, hacer preguntas y obtener ayuda para su hijo. La tercera cosa que quiero que considere es el momento del año. Recuerde, usted tiene el derecho a solicitar una evaluación en cualquier momento, pero en la práctica es mejor no hacerlo durante las primeras semanas del año escolar, a menos que tenga inquietudes del año anterior. Igualmente, es mejor evitar solicitar una IEP al final del año, cuando las clases están a punto de terminar. Estas son algunas cosas que lo ayudarán a decidir si es el momento adecuado para hablar sobre una IEP o si es mejor esperar. Solamente como comentario general, sé que muchas familias se niegan a expresar sus preocupaciones por temor a ser vistas como molestas. Y es posible que algunas familias hispanas piensen que no les corresponde decirle a la escuela cómo educar o apoyar a sus hijos. Pero quiero ser muy clara en esto. Las escuelas en los Estados Unidos quieren que las familias informen a los maestros si les preocupa el progreso de sus hijos. Y los maestros quieren colaborar con las familias. Así que lo animo a hablar con el maestro de su hijo y comparta sus inquietudes, ya sea que esté solicitando una IEP o no. ¿Y si mi hijo está aprendiendo inglés? Antes de responder esta pregunta sobre la IEP, quiero mencionar que las escuelas utilizan diferentes términos para describir a los estudiantes que hablan otro idioma en casa. Muchos educadores usan el término estudiantes del idioma inglés. Yo prefiero el término multilingüe y mejor aún, dotado lingüísticamente. Quiero señalar aquí que todos los niños aprenden los idiomas a ritmos diferentes y está bien. Y que puede ser difícil dominar el inglés al mismo tiempo que se aprende a leer, escribir y matemáticas en ese nuevo idioma. Esto también puede dificultar saber si los problemas que está teniendo un niño se deben a una barrera del idioma o a otra cosa, como una diferencia de aprendizaje como la dislexia. Hablaremos más sobre esto en un próximo episodio de esta temporada. Por ahora, voy a incluir en las notas del programa un enlace a un artículo de understood.org que le gustará leer si su estudiante multilingüe está teniendo dificultades en la escuela. Incluye muchas buenas preguntas para ayudarlo a pensar si su hijo podría necesitar una IEP. También quiero destacar algo importante. Aprender más de un idioma no puede causar una diferencia o discapacidad del aprendizaje. Todos los niños, incluso los que piensan y aprenden de manera diferente, pueden ser multilingües. Las familias me preguntan frecuentemente si deberían de dejar de hablar su idioma nativo con sus hijos
porque les preocupa que pudiera ser perjudicial. Esto es falso. De hecho, los expertos en educación recomiendan que las familias sigan enseñando a los niños en los idiomas que utilizan en la casa. Hablar varios idiomas es beneficioso para el aprendizaje y el desarrollo del cerebro del niño. Puntos claves. Bueno, cubrimos mucha información en este episodio, por lo que me gustaría concluir con algunos puntos claves para ayudarlo a pensar si su hijo necesita una IEP. Piense en cuánto o con qué frecuencia está teniendo dificultades su hijo. Ser proactivo puede ayudar a su hijo a largo plazo, no solo académicamente, sino también social y emocionalmente. Los niños se pueden desempeñar muy bien en algunas áreas e incluso así necesitar una IEP para progresar en la escuela. Bueno, eso es todo por este episodio de Understood Explica. Conéctese al próximo episodio para conocer la diferencia entre la IEP y otro tipo de apoyo común en la escuela llamado el Plan 504. Acaba de escuchar un episodio de Understood Explica, el IEP. Esta temporada fue desarrollada en colaboración con Unidos US, que es la organización de defensa de derechos civiles hispanos más grande de todos los Estados Unidos. Gracias, Unidos. Si desea más información sobre los temas que cubrimos hoy, consulte las notas del programa de este episodio. Ahí encontrará más recursos, así como enlaces a los temas mencionados hoy. Understood es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas que piensan y aprenden de manera diferente a descubrir su potencial y progresar. Conozca más en understood.org/MISSION.